Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a demostrar que si tenemos a dos funciones continuas en x sub 0 elemento del dominio de las funciones, que la función f menos g es continua en x sub 0 elemento de d. En el vídeo anterior te demostré que la función adición f más g es continua en x sub 0 elemento de d. ¿De acuerdo? Si quieres ver ese vídeo, ingresa al enlace superior. Bueno, entonces demostremos que la función f menos g es continua en x sub 0. Entonces, voy a copiar esto de aquí y escribamos primeramente a nuestras condiciones. Tenemos que f y g son funciones continuas en x sub 0. F es continua en x sub 0 si y solo si, según la definición bajo el criterio epsilon delta, si para todo epsilon sub 1 mayor que 0 existe un entorno, existe un delta sub 1 mayor que 0, de modo que para toda x elemento del dominio de la función, donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta sub 1, se tiene que cumplir que la distancia de las imágenes respectivas es menor que delta sub 1. ¿De acuerdo? Y la otra condición es que g es continua en x sub 0. G es continua en x sub 0 si y solo si para todo epsilon sub 2 mayor que 0 existe un delta sub 2 mayor que 0 tal que para toda x elemento del dominio donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta sub 2, se cumple que la imagen de x, la distancia de la imagen de x y la imagen de x sub 0 es menor que epsilon sub 2. Y lo que tenemos que demostrar es que bajo estas condiciones de aquí, f menos g, la función f menos g, es continua en x sub 0. ¿De acuerdo? Esta función es continua en x sub 0 si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que para toda x del dominio donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta, se cumple que la distancia entre las imágenes respectivas, fíjate, la imagen de x sería f menos g de x menos la imagen de x sub 0 sería f menos g de x sub 0. ¿De acuerdo? Y esta expresión tiene que ser menor que epsilon. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que tenemos que demostrar aquí es que se cumple esta desigualdad, partiendo por nuestras condiciones. Y como ya te expliqué en vídeos anteriores, lo que vamos a hacer aquí primeramente es encontrar a nuestra delta. Para ello vamos a partir por esta inecuación de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro borrador vamos a partir por aquí. Tenemos el valor absoluto de f menos g de x menos f menos g de x sub 0. ¿Ok? Ahora, toda esta expresión es igual a el valor absoluto de f menos g de x, es por definición igual a f de x menos g de x menos toda esta expresión de aquí es por definición igual a f de x sub 0 menos g de x sub 0. ¿De acuerdo? Y todo esto sería igual a, fíjate, el valor absoluto de f de x menos g de x menos f de x sub 0 menos por menos más
más g de x sub 0. Y toda esta expresión es igual a el valor absoluto de, fíjate, f de x. Voy a cambiar aquí el orden de los sumandos, menos f de x sub 0 más g de x sub 0 menos g de x. Y aquí vamos a aplicar la desigualdad triangular. Fíjate que nos decía la desigualdad triangular que el valor absoluto de a más b es menor o igual que el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. ¿De acuerdo? Si esta expresión de aquí es igual a a y toda esta expresión de aquí es igual a b, tendríamos que toda esta expresión de aquí es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 más el valor absoluto de g de x sub 0 menos g de x. Y toda esta expresión sería igual a el valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 más el valor absoluto de, fíjate, nosotros sabemos que el valor absoluto de a menos b es igual al valor absoluto de b menos a. Entonces, en vez de escribir aquí el valor absoluto de g de x sub 0 menos g de x, vamos a escribir el valor absoluto de g de x menos g de x sub 0. Ahora, fíjate, nosotros sabemos que nuestra función f es continua en x sub 0. Es decir, que se cumple todo este enunciado de aquí. ¿Ok? Para toda x del dominio donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta sub 1, se va a cumplir esta desigualdad. ¿De acuerdo? Y ya que la función g es continua en x sub 0, también se cumple todo este enunciado de aquí. ¿Ok? Fíjate, el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta sub 2. Eso implica que el valor absoluto de g de x menos g de x sub 0 es menor que delta sub 2. ¿Lo ves? Para que se cumplan ambas desigualdades al mismo tiempo, ¿ok? Vamos a elegir a nuestro entorno delta como el mínimo entre delta sub 1 y delta sub 2. ¿De acuerdo? De esta manera tendríamos que esta expresión de aquí, bueno, vamos a subir todo esto un poquito más arriba, esta expresión de aquí sería entonces menor que epsilon sub 1 y esta expresión de aquí sería menor que epsilon sub 2, eligiendo a delta de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, de ese modo, toda esta expresión de aquí sería menor que epsilon sub 1 más epsilon sub 2. Y ahora, para que toda esta expresión de aquí sea menor que epsilon, ¿ok? Vamos a decir que tanto epsilon sub 1 como epsilon sub 2 son entornos arbitrarios menores que epsilon medios. ¿De acuerdo? Entonces así tendríamos que toda esta expresión de aquí, voy a ponerlo aquí abajo, es menor que epsilon medios más epsilon 2 también es menor que epsilon medios más epsilon medios y así tendríamos que toda esta expresión es igual a epsilon. ¿Lo ves? Eligiendo a delta de esta manera y a los entornos epsilon 1 y epsilon sub 2 entornos menores que epsilon medios, vamos a poder demostrar que toda esta expresión es menor que epsilon. Bueno, entonces vayamos ahora a la demostración formal. Demostración. Vamos a partir por aquí, sea epsilon
un entorno arbitrariamente pequeño, luego vamos a elegir a nuestra delta de esta manera. Elíjase a delta como el mínimo entre delta sub 1 y delta sub 2. Luego, nuestra siguiente condición es esta de aquí, sea x un elemento del dominio de la función donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que esta delta de aquí. Y ahora lo que nos falta, esta otra condición de aquí, sean epsilon sub 1 y epsilon sub 2 entornos menores que epsilon medios. Entonces, bajo todas estas condiciones, demostremos que se cumple esta desigualdad de aquí. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a escribir prácticamente todo lo que hemos escrito en nuestro borrador. El valor absoluto de f menos g de x menos f menos g de x sub 0. ¿De acuerdo? Esta expresión de aquí. Y como vimos en el borrador, toda esta expresión es igual a, apoyándonos de la definición de esta función f menos g, toda esta expresión es igual a el valor absoluto de f de x menos g de x menos f de x sub 0 menos g de x sub 0. Mira, aquí voy a avanzar un poco más rápido porque todo esto ya te lo expliqué en el borrador. Perdón, aquí es un más. Bueno, toda esta expresión de aquí es igual al valor absoluto de f de x menos f de x sub 0, lo que te expliqué en el borrador, más g de x sub 0 menos g de x, ¿de acuerdo? Y todo esto es menor o igual que, apoyándonos de la desigualdad triangular, toda esta expresión sería menor que el valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 más el valor absoluto de esta expresión de aquí. Y fíjate, aquí ya voy a cambiar el orden de los sumandos, lo que te expliqué en el borrador. El valor absoluto de g de x menos g de x sub 0. Ahora, toda esta expresión de aquí es menor que epsilon sub 1 más epsilon sub 2. ¿De acuerdo? Ya que esta expresión de aquí es menor que epsilon sub 1, ¿ok? Ya que nuestra delta es menor o igual que delta sub 1, ¿de acuerdo? Y toda esta expresión de aquí es menor que epsilon sub 2, ya que delta es menor o igual que delta sub 2. ¿De acuerdo? Y esta expresión es a su vez menor que epsilon medios más epsilon medios. ¿Ok? Y toda esta expresión es igual a epsilon. Y así hemos demostrado que bajo todas estas condiciones de aquí arriba, partiendo de esta expresión de aquí, ¿ok? Hemos partido por esta expresión de aquí, hemos llegado a que es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Lo que queríamos demostrar. Y como hemos demostrado bajo el criterio epsilon delta, que se cumple este enunciado de aquí, hemos demostrado que la función f menos g es continua en x sub 0. Bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias, adiós.